con el auspicio de Pharma Service Representantes SRL. Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano. Presenta... Comunidad sexual. Queridas amigas, queridos amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Comunidad Sexual. Como siempre, felices de llegar a los hogares de toda Bolivia. Estamos tan orgullosos de poder contribuir con educación integral de la sexualidad desde Bolivia para el mundo. Este programa está dirigido a que dialoguemos sobre sexo. No sé cómo le cae esta palabra, sexo. ¿Qué piensa usted cuando la escucha? ¿Qué recuerda? ¿Qué pensarán sus hijos, sus hijas? Hoy día vamos a hablar de sexo. Y estoy segura que vamos a hacer caer muchos mitos, muchos mandatos, normas sociales y culturales que nos han confundido y que nos han generado una lejanía con un proceso tan maravilloso como es el de la sexualidad. Para comenzar, quiero saludar como siempre, hola chicos, hola chicas, al panel de jóvenes. Estamos en el mes ya de los jóvenes, estamos en el año de los jóvenes en Bolivia, así que para mí es maravilloso tenerles, chicos. Hoy día van a contribuir mucho, estoy segura. Pero antes vamos a ver qué pasaba en el siglo pasado. Y veamos, ¿qué nos dice el tío Gus? Cuando era niño, todo era fácil. Ser astronauta o presidente, volar al cielo montado en mi cometa. Hasta que llegó la pubertad y ya nada fue fácil. Hacerse adulto era muy duro. ¿Cómo desearía volver atrás y cambiar aquel confuso capítulo de mi vida? Recuerdo las risas de los adultos que me acompañaban y su intento por explicarme qué tenía que hacer cuando esté a solas con aquella mujer. Yo estaba rodeado de los mejores machos alfa de la manada y me llevaban a un prostíbulo. Ya tienes 15 años, tienes que hacerte todo un hombre, me dijo mi padre. Esa noche entré a un cuarto empapado de olores extraños para mí, licor, cigarrillo y perfume barato, todo mezclado. Ahí tuve mis primeras lecciones sobre el sexo y sus misterios. Ya en casa no pude dormir. ¿Qué había sucedido? No hubieron besos como en las películas, nada de rosas rojas en la cama. Solo la humedad de las lágrimas recorriendo mis mejillas y aquellas palabras que me dijo aquella mujer de la noche cuyo rostro no podía ver entre las penumbras. Tranquilo, hijo, los hombres no lloran. Aunque soy del siglo pasado, trabajo para cambiar estas y otras situaciones. Yo he cambiado. ¿Y tú? Yo también soy del siglo pasado, tío Gus, y también he cambiado. Espero que los padres, las madres, los profesores, profesoras que han vivido una experiencia como la tuya o similar, también estén cambiando, porque nuestros jóvenes precisan
otra vida, otra forma de entender la sexualidad. Chicas, chicos, ¿qué les hizo sentir el tío Gus? Bueno, qué fuerte, ¿no? Lo que nos cuenta el tío Gus, y lo que me hace sentir es alegría de que estemos cambiando, sinceramente, porque siento que muchas personas, como tú dices, profesores, quién sabe si hasta nuestros familiares que ya son mayores han vivido algo tan difícil como nos cuenta el tío Gus, y entonces yo feliz de que eso ya no se repita más y que de verdad cambie. Y esto tenía un especial peso para los hombres, ¿no? Es de la forma en la que tenían que mirar el sexo, que hoy día lo vamos a entender de otra manera. ¿Qué piensan los chicos? Mirko. Sí, a mí me asustó realmente, y más porque esto pasaba antes, pero también ahora he conocido un par de compañeros en la adolescencia que también han pasado por esta situación, y es algo choqueante, me parece incluso antinatural. Es verdad, y eran tradiciones brindadas de generación en generación, que si un hombre no cumplía, pues rompía con lo que se suponía que debía ser un hombre. Isel. Claro que sí. Creo que también está en saber de que nadie nace sabiendo, ¿no? Y si bien esto ha sido replicado en familias y tras familias, es porque los padres no sabían también cómo educar a sus hijos sobre sexualidad, sobre sexo, ¿no? Entonces simplemente dieron lo que sus papás les habían enseñado y no mirar de distinta manera, ¿no? Y creo que ese es el porqué, digamos, ¿no? De seguir las tradiciones, porque nadie más le ha dicho lo que es realmente ser un hombre, por decirlo así. Para eso estamos en Comunidad Sexual, y voy a pedir a producción que me ayude con diapositivas, y mientras lo hacen, contarles que cuando yo doy talleres a los chicos, a las chicas, a madres, a padres, solo hacerles la siguiente pregunta. Por favor, levanten la mano, ¿quiénes tuvieron sexo anoche? ¿Cuáles creen que son las reacciones? Aquí, ¿quiénes tuvieron sexo anoche? Ajá. Señores camarógrafos, ¿quiénes tuvieron sexo anoche? Muy bien. Ajá. Perfecto. Muy bien. Ajá. Ahora, hay mucha gente que me dice, no, yo no tuve porque estaba solo o estaba sola, o porque estaba muy cansada, estaba muy cansado, o porque soy muy joven para eso, dicen algunos chicos, algunas chicas, y otros dicen es que soy muy viejito ya para ello, etc. Y eso solamente nos permite entender que en nuestra sociedad seguimos entendiendo el sexo como coito. Cada vez que la gente piensa en sexo, piensa en una relación genital o coital. Y esto nos limita mucho lo que queremos hacer, que es la educación integral de la sexualidad. Porque mientras la gente piense el sexo como coito, va a pensar la educación para promover relaciones coitales, y ahí tenemos papás y mamás muy asustados con cada charla. Entonces quiero compartir con ustedes 4 dimensiones del sexo que tenemos que entender para manejar bien una educación integral de la sexualidad. Comencemos con esto. ¿Qué es el sexo? Es un conjunto de condiciones que nos diferencian entre machos y hembras en nuestra calidad de animales, porque animales somos, racionales, pero animales, y entre hombres, mujeres e intersexuales en nuestra calidad de seres humanos. Estas dimensiones del sexo van a aparecer en cada momento de nuestra vida, y tenemos 4 sexos, por lo menos. El biológico, nuestros cuerpos; el psicológico, nuestra capacidad de enamorarnos; el social, la construcción de género; y el legal, nuestra certificación identitaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Seguiremos puntualizando. Vamos con la siguiente, por favor. Cuando estamos hablando del sexo biológico, estamos hablando de nuestra bioidentidad, aquella que se manifiesta en nuestros cuerpos. Hombres intersexuales, mujeres transexuales. En el sexo biológico es muy importante reconocer que el siglo pasado e incluso antes, y a veces con silencio de la academia, no se ha reconocido la diversidad biológica, chicos, chicas. Nos han dicho que solamente existíamos mujeres XX, hombres XY, y toda la diversidad de
XXY, XYY, XXY biológica ha sido tomada incluso como aberraciones cromosómicas. Hoy, por suerte, la misma academia está cambiando. Ha decidido romper el silencio y decir, no, no son aberraciones, son diversidades. Y desde nuestros cuerpos ya somos diversos. No solamente existimos hombres y mujeres. Dentro de las mujeres hay diversidad y dentro de los hombres también. Y entre personas intersexuales, antes mal llamadas hermafroditas. Primer sexo. ¿Alguien no tiene este sexo? O sea, no tendría que tener cuerpo, digamos, ¿no? Veremos el segundo sexo, por favor, señor productor. Adelante. El segundo sexo que tenemos es el sexo psicológico. ¿Qué es la psicología? Es el tratado de la mente. ¿Dónde está nuestra mente? En todo nuestro cuerpo, no solo en nuestro cerebro. El sexo psicológico se manifiesta en nosotros en algo muy sencillo, nuestra capacidad de enamorarnos. No es otra cosa. No es otra cosa. El siglo pasado nos hemos complicado tanto tratando de explicar qué es una persona heterosexual, homosexual, bisexual, heteroerótica, homoerótica, bierótica. Y hoy entendemos que es nuestra capacidad de enamorarnos. Y esa capacidad de enamorarse se va a dar en un momento de la vida, generalmente adolescencia, juventud. Esperamos que así sea. No tiene nada más que ver una persona homosexual, heterosexual, bisexual, pansexual. Es una persona que puede tener conductas negativas, como todos y todas, o conductas positivas, como todos y todas. Estudiar o no estudiar, ser profesor, no ser profesor, ser médico, etc. Solo tiene que ver con la capacidad de enamorarnos. ¿Vamos bien? Segundo sexo. Tercer sexo que tenemos todas las personas. Vamos adelante, señor productor. ¿Qué es el sexo legal? En los talleres, chicas, chicos, yo digo, el sexo legal es como el cacho. O sea, nota lo que se ve. ¡Wow! En cuanto nacemos, se anota como masculino a quien ha nacido con un pene o un escroto y como femenino a quien ha nacido con una vulva. Ahí tenemos un error. Hombre debería ser, mujer debería ser. En algunos países ya tenemos reconocimiento de personas intersexuales en los certificados de nacimiento. Todavía en nuestro país no. Pero este es el reconocimiento jurídico que hace el Estado de nuestro sexo. Ese es el sexo legal. No es aquel que una vez un padre de familia me dijo, sexo legal es el que tenemos después de casarnos. ¿Qué? Yo les dije, eso es coito legalizado, señor. ¿No? Y vamos, una más, señor productor. El último sexo que tenemos y del que vamos a hablar mucho también es el sexo social. Género lo llamamos, ¿no? La gente lo conoce como género. Una de las confusiones que han surgido durante muchos años es que la gente nace con género. Y en realidad no. El género lo aprendemos en nuestra sociedad. Aprendemos lo que nuestra sociedad considera femenino, masculino. Más bien ustedes ya tienen más libertad y no tienen que estar encajonados en ciertos estereotipos que pasaba el siglo pasado, ¿no? No se podía ver a un chico con cabello largo porque se decía se está volviendo mujer. No se podía ver a un chico con pantalones, se decía se está volviendo mujer. A una chica que juegue fútbol o no sé. Hoy tenemos la libertad de entender que el género va a ir cambiando según sociedad y según tiempo. ¿Se entendió? Ok, ya saben que al final les voy a tomar examen. Y a ustedes también. Pero volvemos después de esta breve pausa. Espérenos. Ya volvemos con Comunidad Sexual.
Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Seguimos trabajando para usted en su programa Comunidad Sexual, muy felices de llegar a sus hogares. Quiero contarles que Comunidad Sexual comenzó hace 17 años y estamos orgullosos de haber impulsado un proceso tan importante denominado hoy Educación Integral de la Sexualidad. Pero no lo hemos hecho solos o solas, lo hemos hecho con muchas personas, especialmente mujeres, que se han comprometido con la salud sexual, la salud reproductiva, con los derechos sexuales, los derechos reproductivos. Llegar a este momento no ha sido fácil. Chicas, chicos, con mucho orgullo quiero presentarles, si es que no las conocen, a dos amigas, activistas, miembros de organizaciones que trabajan en derechos sexuales y derechos reproductivos, con quienes realmente he compartido mucho. Querida Paula Estensoro, de Católicas por el Derecho a Decidir, y Tania Nava, de Oxfam. Amigas, qué felicidad estar en este nuevo ciclo de Comunidad Sexual con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, querida Marinés, y un privilegio estar aquí contigo. Tania, Querida tantas aventuras. Tantas aventuras, tantos años, 17 años que me siento parte además de Comunidad Sexual, siempre lo he manifestado, y en una época tan diferente, pero también con tantos avances, porque hoy contar con un panel de chicas, chicos, chicas que puedan hablar sobre los derechos sexuales, los derechos reproductivos, que interpelen muchas situaciones, creo que es algo magnífico, son frutos de Comunidad Sexual. A principio de este siglo, cuando hemos comenzado a trabajar más fuerte, porque esto viene desde el siglo anterior, era muy difícil hablar de sexualidad, era muy difícil hablar de sexo, hacer esta diferenciación que hemos hecho en el anterior sector. ¿Cómo han sido las experiencias, querida Paula? Bueno, a nivel obviamente personal, ha sido un aprendizaje ya de adulta, no de joven. Y eso es fabuloso, ¿no? Que ahora hayan nuevas generaciones donde realmente desde mi experiencia el hablar de sexo en mi adolescencia, en mi pubertad, ¿no? Y también parte de mi juventud era algo como mítico, un tema de mucha vergüenza, un tema también tabú. Y obviamente sexo, la palabra sexo era pensar en ese momento en una relación sexual coital, ¿no? Y a mí me ha costado aprender la diferencia y pues bueno, obviamente en el desarrollo de la vida eso también me ha permitido cambiar y hacerme justamente también una activista por estos derechos y porque las personas podamos entender desde otras maneras nuestra sexualidad de una forma positiva. Es verdad. Yo recuerdo, Tania, que cuando se inició todo este trabajo, se hablaba de salud sexual reproductiva, que ya era un avance, pero seguía centrada en la reproducción y han tenido que haber varias reflexiones. Contanos un poco del proceso. Es importante que los jóvenes conozcan, a ellos les está llegando más fácil. Sí, definitivamente. Yo también soy del siglo pasado. Y cuando empezamos a hablar de este tema con muchísima fuerza, justo fue a partir de una propuesta legislativa el año 2004, de una ley, de una primera ley que hubiese sido la Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que generó una aprobación por mayoría, me acuerdo, en la Cámara de Diputados y de senadores, vale decir, en lo que ahora es la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo, pero que fue vetada por quien era presidente en ese momento, y entonces se mandó a mayor discusión. Creo que tal vez muchos de los problemas que hoy tenemos sobre sexualidad y reproducción posiblemente no estarían en índices tan elevados si en ese entonces se aprobaba esa ley, ¿no? Sin embargo, este fue un momento ideal como para empezar a hablar en voz alta de lo que son la salud sexual, la salud reproductiva, que es un derecho dentro de lo que son los derechos sexuales y derechos reproductivos, que es como que el paraguas grande, ¿no?
Y evidentemente, si bien en Bolivia hemos tenido una serie de planes, de programas sobre estos temas, lastimosamente no hemos visto muchos avances o desconocemos esos avances. Entonces, creo que hoy hablar de la educación integral para la sexualidad dentro de la currícula educativa podría constituirse en un verdadero aterrizaje de aquello que se viene trabajando durante mucho tiempo y que es bien necesario para las nuevas generaciones. Es como decía la Paulita, en mi época, igual, como que habían cosas que se suponían, se sabían, se hablaban despacito entre las amigas, digamos, pero yo creo que hoy en día los chicos, las chicas tienen esta posibilidad de tener información en la mano, en la palma de su mano, en el celular, pero ¿cuánta de esta información será correcta? ¿No? Eso creo que tenemos que preguntarnos también. De acuerdo, el programa está dirigido a romper con el tabú, pero también a luchar contra el morbo, porque estamos atrapados ahí en medio quienes trabajamos en sexualidad. ¿Cómo ha sido la lucha para que en nuestra Constitución Política del Estado tengamos un artículo que nos garantice el ejercicio de derechos sexuales y derechos reproductivos? Ha sido una larga lucha, querida Marinés, y gracias justamente a organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo a organizaciones de mujeres y activistas defensores de derechos humanos y de los derechos sexuales, derechos reproductivos. Ahí obviamente han habido actores, actoras fundamentales y claves que han hecho en la propuesta del texto constituyente justamente poner explícitamente el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Tú sabes que desde 1995, cuando ya el Cairo y la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo empieza a reconocer algunos de estos derechos como parte, ¿no es cierto?, y de una agenda fundamental para justamente desarrollar, para justamente tener, ¿no es cierto?, en la población estos temas resueltos en sus personas y garantizados. Entonces, desde ahí hay todo un impulso desde sociedad civil para que realmente se incorpore. Y por suerte fue incorporado. El artículo 66 de nuestra Constitución Política del Estado dice que el Estado debe garantizar los derechos de derechos sexuales, derechos reproductivos de las personas. Hoy sabemos que las personas tenemos nuestros derechos sexuales durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, y que los derechos reproductivos tienen específicamente que ver con toda la decisión de reproducirse, no hacerlo, y cómo proyectar también las familias. Esta es una diferenciación muy importante. Pero hay una preocupación, Tania. Hemos escuchado que existen algunos movimientos en otros países incluso que están cuestionando la educación integral de la sexualidad, que están queriendo eliminar de alguna manera todos los avances en derechos sexuales, derechos reproductivos. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en realidad esta es una corriente conservadora, se puede decir que ultraconservadora, y hasta en ocasiones fundamentalistas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué significa ser fundamentalista? Que tú te vas a extremos y que estos extremos normalmente están ubicados en un nicho político, vale decir, en corrientes políticas muy extremistas, que normalmente son de derecha, de ultraderecha, o fundamentalismos religiosos, vale decir, no aquellos que alimentan el espíritu, el alma de una libertad de creencia, de una libertad de religión, sino más bien de aquellos que están en el otro extremo, donde por supuesto se trata de limitar la forma de vivir, de pensar y de actuar de las personas. Entonces, cuando todo está en un escenario tan radical, estos grupos lo que tienden a hacer, y esto no es algo nuevo, no es una corriente nueva, pero digamos en nuestro país la estamos viendo surgir cuando justamente se empieza a hablar en voz alta de la educación integral para la sexualidad. Estos grupos tienden a desinformar en una sociedad, ¿no? Diciendo que con educación integral para la sexualidad, por ejemplo, ya no va a haber un control de los padres, madres respecto a los hijos, que no se va a poder intervenir, por ejemplo, cuando las chicas estén frente a situaciones extremas de
de tener un embarazo no deseado, por ejemplo, fruto de una violación, o por ejemplo que se les va a enseñar a los niños de 5 o 6 años cuestiones que no corresponden a su edad sobre su sexualidad, cuando bien tú ya lo has dicho, Marinés, y yo creo que esa es la voz oficial, digamos, ¿no?, de una doctora en educación, además en el tema de sexualidad, que dice que la sexualidad está con nosotros desde que nacemos y hasta que dejamos de existir. O sea, yo creo que más bien deberíamos sentirnos muy felices como bolivianas y como bolivianos de incorporar una temática que podría ayudar, primero, a que dejemos de ocupar un lugar, el primer lugar de embarazos en la adolescencia, a que tengamos menos casos de violencia sexual, a que podamos hablar libremente de estos aspectos que hacen al cotidiano de la vida, que tienen que ver con el amor, no necesariamente de pareja, sino con relaciones amorosas comunitarias, que tienen que ver con un relacionamiento saludable, que no se hablen de relaciones tóxicas entre los jóvenes, en fin, sobre temas que no los podemos dejar de lado y que hoy en día son importantes. Entonces creo que hay que cortar ese tipo de opiniones conservadoras que le pueden hacer mucho daño, sobre todo a las nuevas generaciones. Y bueno, que no nos desinformen, ¿no? Exacto. Que no nos confundan, que no hagan pensar que la sexualidad es pornografía. A mí me ha sorprendido mucho, y lo hemos visto en el anterior programa, chicos, chicas, ¿no? A un abogado de una iglesia hablar de placer, así con un rostro además así bien satánico, ¿no?, diciendo cómo van a hablar de placer y displacer, con una lectura bien pornográfica de la sexualidad. Querida Paula, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Qué tendríamos que hacer desde esta comunidad sexual para seguir fortaleciendo el conocimiento y el buen abordaje de la sexualidad de nuestra población? Yo creo que justamente lo que ya vienen haciendo aporta y contribuye muchísimo, pero realmente lo que todavía necesitamos, y bien lo decía Tania, es aterrizar esa educación integral en sexualidad, no solamente en el ámbito educativo formal y en el sistema escolar, que ya de alguna manera se lo empieza a hacer, ¿no es cierto?, aunque todavía avanzando con pasos lentos y todavía con algunas limitaciones que no logra cuajar esto en el aula y en las capacidades también de maestros y maestras para llevar a cabo una educación sexual que se naturalice y que se la entienda tan necesaria como aprender a leer y escribir o sumar y restar, ¿no es cierto?, desde estos enfoques científicos, laicos, donde no se impongan las creencias personales de quien enseña, religiosas, sobre los demás, ¿no es cierto?, y con la información realmente, no con la desinformación, no con mitos, sino con información realmente veraz y eficaz. Pero también pensar que esta educación, como se dice, está la sexualidad presente en toda nuestra vida, pues por lo tanto también debe ser una educación que esté en todos los espacios, en los medios de comunicación, que estén obviamente también en cualquier otro tipo de acciones y actividades que se hacen en todos los grupos sociales, en todas las poblaciones. Pensamos que a veces la educación integral para sexualidad es solamente para las guaguas, los jóvenes. ¿Por qué no pensamos en adultos mayores? ¿Por qué no pensamos además en otras poblaciones específicas, personas con discapacidad? Nadie piensa en sus especificidades de vida para hablar de estos temas de sexualidad. No hay ni siquiera un desarrollo de materiales para entrarle a este tipo de educación con personas con discapacidad, además según las discapacidades. Y nuestras diversidades en general, diversidades económicas, sociales, culturales, físicas, psicológicas en general. Bien, se nos ha ido el tiempo, no va a ser la única vez que vamos a estar acá. Chicas, chicos, espero que las referencias que nos han dado Paula Estensoro y Tania Nava nos ayuden a valorar lo que estamos haciendo y que la gente que nos está viendo valore lo que ustedes ya están haciendo también. El camino está allanado, pero todavía nos falta mucho por hacer. Gracias, querida Tania, gracias, querida Paula. Vamos a seguir trabajando en comunidad sexual y nos comprometemos a ir desglosando cada uno de los temas que hoy día hemos lanzado a nuestra sociedad.
un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nosotros volvemos después de esta breve pausa. Pharma Service, representantes SRL. Soluciones farmacéuticas, equipos médicos, insumos y cosmetología con estándares internacionales. Llámanos al 715-55-970. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Hoy estamos hablando de sexo. Llame al abuelito, a la abuelita, al niño, a la niña, a los profes, a las profes. Todos tenemos que hablar de sexualidad y hacer educación integral de la sexualidad. Urge salvar la sexualidad de este tabú donde no se dice, no se mira, no se toca, no se habla, todo se guarda por debajo, violencias incluidas. Pero también hay que salvarla del morbo, donde todo se puede, todo se dice, todo se hace sin el más mínimo cuidado de lo que significa el desarrollo personal. Comunidad Sexual, como seres sexuados, está trabajando para que en las familias podamos dialogar y prevenir violencias. Quiero compartir con ustedes y con ustedes chicos y chicas para que analicen una historia que relata a alguien que hablar de sexo le avergüenza. Veamos. Hola, soy el que siempre cuenta, el que siempre inventa, y hoy les he traído la historia de Pedro, un joven que aprendió a ser paciente. Un día, Pedro tuvo su primer taller de educación integral de la sexualidad en el colegio y aprendió muchas cosas nuevas. Al llegar a su casa, contento pensaba en compartir lo aprendido con su familia, pero no le fue bien. Cuando intentó hablar de sexualidad con su mamá, ella lo miró avergonzada y con la cara colorada le dijo: ¿Qué estás hablando, Pedrito? Yo no te puedo contar nada. Eso es íntimo de cada persona. Y se marchó. Pedro se quedó pensativo. Su mamá entendía la sexualidad solo como coito. Apenado, caminaba rumbo a su habitación cuando se encontró con su abuelo, que lo había visto todo. «No te sientas mal, Pedrito. Tú no has hecho nada malo», le dijo. «En nuestra época no teníamos información y todo lo sexual era pecaminoso o morboso. Yo nunca le hablé a tu mamá de estas cosas, por eso se avergüenza. Pero tú ya no cometerás esos errores. Y te prometo que juntos podremos hablar de esto con tus papis. Yo te ayudaré, pero tendrás que tener paciencia». «Gracias, abue», le dijo. Pedro estaba más tranquilo y se quedó pensando en que a veces las hijas e hijos deben ser los que ayuden a los padres a superar sus obstáculos. Pero eso es otra historia. Bueno, me alegra que haya superado su temor de hablar con sus padres y que nos ponga sobre la mesa otra vez esta idea de que podemos enseñar a los padres y las madres. A ver, ¿qué piensan, Erika? Fabri. Bueno, yo creo que es importante romper con estos estereotipos. Por ejemplo, como veíamos en historia, de que era difícil para el hijo varón poder hablar con su mamá y que solamente podía hablar con su papá. Y la verdad es que es necesario, yo creo, que todos podamos aprender de sexualidad, pero no solamente por nuestro sexo biológico, aprender solo de nuestro propio sexo biológico. También es importante entender a las otras personas, a las mujeres, hombres, a todos.
Fabri, ¿por qué crees tú que existe esa idea de que las mamás tienen que hablar a las hijas y los papás a los hijos, y en la casa donde no hay mamá, el papá no sabe cómo abordar el tema de sexualidad? Bueno, como lo decían algunas de mis compañeras, esto también creo que parte desde la educación. Yo, por ejemplo, en el colegio, cuando nos hablaban de sexualidad, nos dividían en dos grupos, hombres y mujeres. Y no nos explicaban, bueno, en realidad lo que nos enseñaban era más que todo una clase de biología, pero tampoco querían ni siquiera enseñarnos eso de las mujeres, solamente querían enseñarnos lo de los hombres, y creo que también parte de esto, desde eso. Y eso en este siglo, no pasaba en el siglo pasado. ¡Wow! Erika. Sí, justamente, igual que Fabri, ¿no? Yo, la verdad, creo que solo he tenido una clase, ni siquiera una clase, habrán sido 20 minutos como máximo en toda mi vida académica del colegio, porque es donde te enseñan, donde te deberían enseñar, ¿no? Y yo no he tenido la posibilidad de acceder a eso. Sin embargo, como igual nos contaba en la historia, yo no he podido hablar con mi madre al principio, en mis primeros años, tal vez hasta mi adolescencia, porque ella tenía vergüenza, a ella le daba miedo. Eso es lo que a ella le habían enseñado, de que no, que cosas tan cochinas o de esas cosas no se hablan, o te voy a hablar cuando tengas 18 años, ¿no? Y los 18 años ya es un poco tarde, porque como dices, tenemos sexo desde que nacemos. Y no, pues ha sido un poco... no gracioso, sino no encuentro la palabra para decirlo, más o menos impresionante para mí, el poder hablar con mi mamá de estos temas, el poder enseñarle y que ella me haya contado las experiencias de cómo ha aprendido. Igual el poder comprenderla, porque si bien yo creo que tal vez, o bueno, muchos jóvenes creemos que nuestra vida es difícil, nadie nos entiende, que nadie nos puede hablar sobre sexualidad, o lo que encontramos no lo podemos diferir bien en nuestra mente, porque no es lo mismo vivirlo, ¿no? Mi mamá ha podido contar su misma experiencia y he visto que era más complicado en el pasado que ahora. Ajá, es verdad. Y qué bueno también que los padres se animen a romper, porque no es fácil, chicos, de verdad. A pesar de que yo soy doctora, trabajo en sexualidad, el poder hablar con mi hijo es como otra cosa, ¿no? Pero se logra, eso es importante. Jessie, y luego Mika. En sí yo pienso que es muy fundamental hablar con los hijos y con los más pequeños, incluyendo los adolescentes, incluyendo en población general, hablar de estos temas, ¿no? De sexualidad y de sexo. Y también es muy bueno, en el anterior programa estábamos hablando de que se podría implementar, digamos, de la materia de sexualidad, de sexo, es porque es fundamental para la vida de cada uno. Sí, en la medida en la que veamos que tenemos un sexo biológico, un sexo psicológico, un sexo social, un sexo legal y entendamos que tenemos sexo toda la vida, por ahí se nos haga más fácil. Mika. Yo aquí justamente contaba una experiencia que he vivido justo ayer. Como dices, Marinés, es difícil todavía apropiar estas palabras porque yo estaba pues con mi mamá y con mi abuelito y les dije, me voy a poner bloqueador sexual. Se me salió y mi mamá, yo me he puesto bien nerviosa porque, no sé, a pesar de que soy del panel, pero mi mamá se ha reído de tanto que le he hablado tantos años, de todo, y mi abuelito igual, lo han tomado súper normal, pero yo aún así he seguido teniendo vergüenza, entonces es difícil apropiarse de eso. Es verdad, es que también la sexualidad tiene que ver con nuestra intimidad y a veces eso aflora. Y quiero contarles que ya nos están enviando notas, preguntas jóvenes. Y en este caso, una joven que ha sido parte de nuestro panel. Seguro que les va a generar una sorpresa. Tiene preguntas para ustedes. Veamos. Bienvenida, Carlita. Hola, mi nombre es Carla. Tengo 18 años y vivo en la ciudad de La Paz. De más joven llegué a formar parte del panel de comunidad sexual y actualmente estoy estudiando la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, por lo cual les acompañaré virtualmente. En esta ocasión tengo dos preguntas que me gustaría que me ayuden a resolver. La primera es, en su opinión, ¿existe algún interés para que en el mundo se siga llamando sexo al encuentro genital? ¿Y cuál es la mejor manera de explicar que las personas tienen sexo todo el tiempo sin caer en morbo o tabú? Gracias. Muchísimas gracias a las jóvenes y los jóvenes que nos están siguiendo.
En pantalla aparecen nuestras direcciones. Ustedes pueden enviarnos videos con sus preguntas, así, en horizontal, para que los chicos y chicas aquí puedan dialogar con ustedes. Con toda Bolivia queremos tener preguntas de toda Bolivia. Ahora, no en vano Carla está estudiando ciencias políticas, su pregunta es bien política. La primera decía, ¿consideran ustedes que hay algún interés para que se siga manejando el término sexo como sinónimo de coito? A ver, no sé quién quiere responder. Yo otra vez, ya que tanto hablo. Yeah. Bueno, yo creo que sí, hay un interés de las industrias grandes, ¿no? del mundo, porque obviamente manejar eso del sexo como algo pecaminoso les conviene para vender cosas, para generar videos hasta pornográficos. Entonces, lastimosamente, sí hay hay personas muy grandes, hay medios muy grandes que sí les conviene manejar el sexo con total morbo para que la gente lo maneje de una mala manera. Es verdad. De hecho, hay un interés comercial muy grande en que el prefijo sex se mantenga en las redes, porque como la gente ya no está comprando pornografía, entonces se entra a sex y se entra a todo este mundo tan del consumo. Fabricio y luego Erika. Sí, creo que también hay intereses políticos porque precisamente, como mencionaban antes, hay grupos políticos que quieren desinformar, grupos fundamentalistas, y quieren confundir el hecho del sexo y el coito para que precisamente no haya educación integral de la sexualidad, por ejemplo, o para aumentar el morbo en estas dos palabras, sexualidad y sexo, y así se desconozca de esto y se continúe las enseñanzas de los siglos anteriores. Es verdad, el desconocimiento, la ignorancia son los mejores espacios para generar movimientos económicos y para generar también a veces violencias. Erika. Justo la parte, Mirko. Disculpe, justo la parte de la industria de los negocios, ¿no? Yo estoy más adentrada a eso porque mi carrera me lo permite y me parece algo muy poco ético y falta de ética y moral, ¿no? De parte de las empresas u otros que traten de agarrar solo su interés a través de esta palabra sexo, como dices. Por ejemplo, en los medios digitales no podemos poner hashtag sex porque obviamente se supone que habla de morbo o estamos hablando de algo más erótico o pornográfico. Sin embargo, yo tal vez quiero saber sobre sexo y quiero buscarlo en, no sé, TikTok, que es una plataforma tan rápida en la que podemos buscar información y nos da información tan sencilla en tan poco tiempo. No lo puedo hacer porque está saturado. No. ¿Cómo se dice? Hay una palabra en específico. Censurado, exacto, está censurado y no tenemos la posibilidad de ver eso más cómodo como lo hacemos los jóvenes. Ajá, ya. O sea que los intereses comerciales, los intereses de manejo político son los que están primando para que no haya una educación integral de la sexualidad. Mirko, ¿qué opinas tú? Sí, incluso últimamente he estado leyendo el libro La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han y en la parte social también analiza esto. Digamos, en cuanto a sexo, si sexo está muy ligado a coito, no da espacio al erotismo, que es una parte fundamental también, ¿no? Si relacionamos estos dos conceptos como algo que va directo a eso, entonces, ¿dónde queda lo demás? ¿Dónde queda el disfrute? ¿Dónde queda las otras cosas que se pueden explorar también, ¿no? Dentro de eso. Es verdad. Y hay algo que me preocupa que tal vez tenga que ver también con la segunda pregunta de Carlita, que el hecho de manejar el término sexo como coito hace que la gente rechace la educación integral de la sexualidad y que por lo tanto personas que han vivido violencia sexual no denuncien. ¿Qué dices? Sí, porque muchas veces nos sentimos, no sé, como que juzgadas por la sociedad porque va a creer que de alguna forma, no sé, al verlo de esa forma lo hemos permitido o algo así. Y también ver que al hacer que este tema sea visto con morbo, también afecta a las personas de las diversidades, porque las personas trans y LGBT
son vistas como personas agresoras sexuales por el mismo morbo que tiene la palabra sexo. Y es importante mostrarlo como lo estamos haciendo ahora, para que se evite ese morbo y esa tergiversación de cómo somos nosotros. Perfecto, gracias. Muy bien. Creo que es muy importante tomar en cuenta todas las reflexiones que van haciendo las jóvenes y los jóvenes y en nuestras casas nos cuestionemos. ¿Por qué seguimos manejando el término sexo con tanto morbo? ¿Por qué estamos dejando que se nos arrebate la sexualidad desde el mundo del morbo comercial y desde el mundo del tabú conservador cuando tenemos que vivir plenamente? Vamos a seguir dialogando de ello ya en nuestro siguiente sector. Espérenos. Ya volvemos con Comunidad Sexual. No son malformaciones, somos diversas las personas y tenemos los mismos derechos. Contanos, ¿qué has aprendido hoy? Gracias. Junto con las entrevistas creo que ha sido lo que a mí más me ha impactado, porque las luchas anteriormente, como dijeron, eran muy complicadas y muy difíciles para que nosotros estemos aquí haciendo nuestra propia lucha, porque desde nuestras diferentes organizaciones vamos ya por otras metas, pero no hubieran sido posibles si no hubieran sido por los primeros pasos que nos dieron, que nos asentaron, y pues agradecida con todas las organizaciones que han generado un avance para que nosotros estemos aquí y que nosotros también esperamos llegar a eso con comunidad sexual, con nuestras diferentes luchas, con nuestro activismo, llegar a más jóvenes, a más personas en toda su interseccionalidad, porque estos temas son importantes para prevenir discriminación, violencias y muchas otras cosas, y vivir nosotros libremente y las siguientes generaciones también. Cierto. Y espero que los profes, las profes estén siguiendo el programa, y si no, están en nuestras redes. También vamos a tener un reprise del mismo para que puedan usarlo en sus aulas. Tenemos que hacer educación integral de la sexualidad, todas y todos. Y para cerciorarnos de que hemos aprendido y puntualizado lo dialogado hoy, tenemos una pastilla que producción nos ha preparado. ¿La veamos? La veremos. Sinergia te recuerda. La sexualidad es nuestra forma de ser en el mundo. Esto significa que todas y todos tenemos sexo biológico, psicológico, social y legal a lo largo de nuestra vida. Que vivimos erotismo cuando buscamos y disfrutamos el placer en nuestros cuerpos, y que vivimos coito cuando sostenemos relaciones genitales. En tal sentido, la educación integral de la sexualidad tiene que ver con diferentes aspectos de nuestra vida y no se asocia solamente a nuestra reproducción. La sexualidad no debe ser reducida al coito, deberá ser entendida como aquellas potencialidades que tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Sinergia te recuerda. Pues recordemos, nuestra sexualidad es nuestra forma de ser en el mundo. Todo lo que hacemos es sexual, como todo lo que hacemos es social. Vivimos nuestra sexualidad desde que nacemos hasta que morimos. Y es importante diferenciar 4 aspectos. Los 4 sexos, ¿cuáles serán? Biológico, porque estos sexos van a estar confluyendo a lo largo de nuestra vida. Diferente a ello es la vivencia del erotismo, al que le vamos a dedicar un programa completo y que tampoco pertenece al mundo de la pornografía, hay que arrebatárselo. Y diferente de ello es el coito, que tampoco es malo, solo que tiene que tener condiciones para el mismo, y esperamos que no se dé de manera forzada o en situaciones inadecuadas. También vamos a estar dialogando de estos temas. Yo quiero dirigirme a la comunidad. Es muy importante que trabajemos juntos y juntas.
En Bolivia, 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia sexual, 3 de cada 10 hombres. Y esta estadística solamente hace referencia al abuso sexual y a la violación, cuando hay otras formas de violencia sexual que estamos viviendo cotidianamente. Mucho de lo que ha sucedido no se ha denunciado, porque niños, niñas, adolescentes, jóvenes no han tenido la confianza de decir a su padre o a su madre: mi cuerpo ha sido vulnerado, o quiero hablar de sexo contigo. Tenemos que romper esto. Para eso estamos trabajando. Si tú eres joven, si estás en colegio, en primaria o en secundaria, si tú eres mamá, eres papá, esto que estamos dialogando lo puedes profundizar. Pregunta a tus profesores. Tus profesores tienen información que te puede ayudar a fortalecer tu conocimiento, porque el conocimiento es poder. Estamos trabajando desde Bolivia para el mundo, muy orgullosos de formar parte de un canal tan grande, tan potente como es Boliviana de Televisión, y de seguir contribuyendo, chicas y chicos. Ahora tenemos que despedirnos, como ya sabemos hacerlo, ¿sí? ¿Está bien? Ok, entonces nos despedimos de ustedes recordando, como siempre, a toda nuestra comunidad: pensar, sentir y actuar en compromiso con su comunidad. Dialogaremos en el siguiente programa. Chao. Con el auspicio de Pharma Service Representantes SRL. Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presentó Comunidad Sexual.